Bienvenidos a Nutri360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutri360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Mi nombre es Camila Hurtado, soy su hostess y el día de hoy vamos a hablar sobre el famoso grano de oro. Me acompaña el día de hoy Miguel Ángel Hernández, nuestro director técnico para monogástricos. Miguel, es un gusto tenerte acá. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer para mí poderlos acompañar y compartir un poco de lo que hemos aprendido ya en estos más de 20 años de experiencia en la industria de la nutrición animal. Buenísimo, Miguel, empecemos. Bueno, calidad de la soya. Este muy bien nombrado grano de oro, pues y todo lo que tú quieras, pero ¿cómo hacemos nosotros para identificar cuál es un grano de soya de buena calidad y cuál es uno de mala? Bueno, me haces una pregunta bastante amplia y bueno, voy a comenzar un poco como por qué la soya es ese famoso grano de oro, ¿no? Dale. La soya básicamente es una oleaginosa, es una semilla que tiene una cantidad importante de nutrientes, principalmente energía y proteína. Ok. Energía básicamente por su aceite, todos saben que de la soya se extrae el aceite de soya, que muchas veces lo consumimos como un producto para consumo humano. Y adicionalmente lo que queda de extraer ese aceite lo llamamos harina de soya, en algunos países torta de soya, en otros países poroto de soya, que es básicamente eso que queda de extraer el aceite y es una fuente de alta cantidad de proteína. Varía más o menos entre un 44 hasta un 48% de proteína. Y por su composición de aminoácidos, que los aminoácidos que son esos ladrillitos que construyen la proteína, es, digamos, idónea para la alimentación de monogástricos, en este caso de aves y de cerdos. Súper. Miguel, podríamos decir entonces que la soya, em, bueno, no sé qué tan arriesgado sea este comentario, pero podríamos decir que la soya entonces es la principal fuente de proteína vegetal en una dieta, Totalmente. pero más que, digamos, incluir derivados de proteína animal o tampoco. No, las dietas hoy día, especialmente en Sudamérica, Centroamérica, Suramérica, se basan en dos principales ingredientes, el maíz y la soya. Ok. Con esos dos ingredientes puedes tener fácilmente entre un 70-80% de la dieta. Las proteínas de origen animal cada vez son menos usadas, primero por su disponibilidad y segundo tal vez por un tema de, digamos, la calidad y la variabilidad con la que llegan estas diferentes harinas de origen animal. Entonces, definitivamente sí, la soya en sus diferentes presentaciones, porque digamos, podemos utilizar tanto el grano de soya como tal, lo llaman full fat, porque contiene el aceite, no se le ha extraído, Ok, o como la harina de soya, que es lo que queda de extraer el aceite. perfecto, lo que explicabas hace un ratico. Listo, Miguel, ¿y cómo hacemos entonces para identificar cuál es el grano de buena calidad y cuál el de, digamos, dudosa reputación? Bueno, definitivamente como todo no es tan bueno la soya, a pesar de que tiene ese perfil de aminoácidos, ese perfil de proteína, digamos, idóneo para la nutrición de monogástricos, aves y cerdos, también tiene otras cosas que se llaman factores antinutricionales. ¿Y qué son factores antinutricionales? Son, digamos, sustancias que cuando las ingiere el animal pueden ocasionar problemas en la digestión o en la absorción de nutrientes. Ok. La soya tiene varios. Digamos que los más estudiados son los que se llaman inhibidores de tripsina. Los he escuchado, pero ¿qué son? Los inhibidores de tripsina son unas moléculas que lo que hacen, valga su redundancia y como dice su nombre, inhibir la tripsina. ¿Y qué es la tripsina? La tripsina es una enzima que producimos en el páncreas. Nosotros los seres humanos también la producimos, pero en este caso monogástricos, que inician todo el proceso de digestión de las proteínas. Y si no está esa enzima, si se inhibe, digamos que la digestión de la proteína no se puede dar. Al no poderse dar la digestión de la proteína, ese sustrato o esa materia prima queda ahí disponible para bacterias potencialmente patógenas que empiezan a crecer, a exacerbarse o a crecer de manera desorganizada y generar problemas, principalmente lo que vemos cuando hay, digamos, problemas de cocción de la soya, es este tránsito rápido.
que es algo muy común en la producción avícola, sobre todo en pollo de engorde. Diarreas, correcto. Ok. Listo. Bueno, pues tú ahorita estabas mencionando justamente temas de digestibilidad. Eh, Quisiera que abordáramos un poquitico ese tema hablando sobre el impacto que tiene la soya de buena calidad y de mala calidad en el rendimiento de las aves. Entonces mencionabas justo ahorita las diarreas, cuando precisamente tienen inhibidores de tripsina y otras sustancias que, digamos, no permiten la digestión de la proteína. Hay una noticia buena, aunque la soya tiene inhibidores de tripsina, estos son factores antinutricionales que se consideran termolábiles. ¿Qué quiere decir eso? Que con el calor los podemos desactivar o destruir. Oh. Entonces, es muy importante el tratamiento térmico que le demos a la soya en sus diferentes presentaciones, ya sea la harina o ya sea el full fat o el frijol entero, para tratar de mitigar o disminuir estos factores antinutricionales sensibles a temperaturas. Pero, como dice el refrán, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Si nos excedemos en el tratamiento térmico, también podemos provocar un problema con los azúcares que tiene la soya, que reaccionan con la proteína y se vuelven como un caramelo. Y al volverse como un caramelo, no se pueden absorber. Ok. Eso se llaman reacciones de Maillard. Es decir, que tenemos que hacer un tratamiento térmico adecuado con unos estándares que permitan desactivar esos factores antinutricionales, pero que no se excedan y nos generen otro tipo de problema. Por eso es muy importante calidad en el procesamiento de la soya en sus diferentes mecanismos, digamos, o de procesos que se hacen eh, utilizando calor. Digamos que ese tema de calidad de soya, em, dada, digamos, por proceso de tratamiento de la soya, em, eso, digamos, se puede dar o sea, indiscriminadamente del grano. Es decir, tú tienes un grano de baja calidad, pero si lo sometes, por ejemplo, al tratamiento térmico adecuado, ese grano de soya de baja calidad podría mejorar, o igual si es de mala calidad, se Mira, queda por siempre de mala algo que calidad. aprendí comenzando mi vida profesional es que la calidad no se mejora. Se puede controlar y mantener. Ok, Entonces, lo que tú realmente haces con el tratamiento térmico es, digamos, si tú tienes una soya que ha sido bien cosechada, que ha sido bien procesada, deberías tener una muy buena materia prima. Lo que tienes que tratar de hacer es, dentro de todo tu proceso de fabricación del alimento, tener controles en que permitan mantener esa calidad. ok, Pero la calidad casi nunca se puede mejorar, ok. se puede mantener. Súper, buenísimo. Miguel, en cuanto a eficiencia, digamos ya de las aves, cuando consumen una dieta rica, digamos, en soya o a base, pues, de soya, em, pues, ¿cómo podemos? Tú hablabas también de que hay algunos otros ingredientes que intervienen bueno, con la soya para poder, digamos, que facilitarle, pues, los procesos de digestión, digestibilidad y todo el cuento, y rendimiento de las aves. ¿Qué me puedes decir al respecto? O sea, ¿cuáles serían esos ingredientes que pueden, bien sea, eh, mm, bueno, hablabas que no se puede mejorar, pero pues que puede quizás como Al facilitar mitigar un o poco mitigar un poco? una soya mal procesada. Exacto. Ok, digamos que ahí hoy día hay algunas herramientas que se utilizan. Uno de ellos es las enzimas, principalmente proteasas, que hay algunos trabajos que muestran cómo esas enzimas pueden atacar también esos inhibidores de tripsina que no se controlaron con el proceso térmico y disminuir un poco su impacto. También cuando ya tenemos el problema de esa disbacteriosis, porque a la final, ¿qué es disbacteriosis? Perdón, es que toda esa flora o esos microorganismos que están dentro del intestino se desorganizan, empiezan unos a tirar por un lado, otros por el otro y se generan las diarreas. Entonces uno también puede ahí implementar herramientas como lo son aceites esenciales, ácidos orgánicos, posbióticos para tratar como de reorganizar esa microflora y volver al equilibrio de ese ecosistema intestinal. Casi que digamos, listo, la soya por sí solita, pues digamos, claro, es el grano de oro, todas estas cosas que tú nos estabas comentando hace un rato, pero podría potenciarse su efecto en el rendimiento de las aves con el uso de aditivos nutricionales y algunas otras tecnologías, enzimas digestivas Ujú, y este tipo de cosas, ¿correcto? correcto. Básicamente proteasa.
Ok. Es la enzima que más se utiliza. Hay otro tipo de enzimas porque la soya contiene cierta cantidad también de carbohidratos que no están tan estudiadas porque no es el principal aporte de esta materia prima, pero también se pueden utilizar algunas carbohidrasas porque atacan los carbohidratos para que puedan ser esos carbohidratos de la soya mucho más disponibles para el animal y sacar la energía de ese grano de oro. Perfecto, Miguel. Solamente tengo una última pregunta y es, quisiera que me dieras un poco recomendaciones alrededor de cómo poder, digamos que, aprovechar las virtudes que tiene la soya en una dieta avícola independientemente de la calidad disponible en el mercado. Yo creo que es algo que no se puede separar. Para que la puedas aprovechar, tienes que garantizar la calidad. Y la calidad está asociada a un buen procesamiento. Definitivamente la soya como fuente de proteína en una dieta es fundamental y es lo que tenemos, digamos, también disponible. La soya, las características de la soya dependen mucho del origen. Hoy día los principales productores de soya son Estados Unidos, Brasil, Argentina, tal vez algo Paraguay y Bolivia. El origen, la cosecha, cómo se haya dado esa cosecha, depende mucho de la cantidad de luz que haya recibido. Por eso dicen que las cosechas que están más cerca hacia la línea del Ecuador son mejores porque no tienen esas variaciones de luminosidad y que tienen un poco más de aceite y más de proteína. Mm, Después de tener, digamos, el tema de la cosecha, obviamente el transporte y el almacenamiento del grano Ok. y el procesamiento térmico que le demos, ya sea harina de soya, que es extrayendo el aceite, o el full fat. Es básico hacer muy buen procesamiento, como lo decía hace un rato, que no nos excedamos, que después no sea digerible esa proteína o que nos falte y mantengamos esos factores antinutricionales como lo son los inhibidores de tripsina que nos generen, en ambas vías nos pueden generar el mismo cuadro, Ok. un cuadro de diarreas en nuestros animales, que a la final es como si estuviéramos botando el dinero en el estiércol. ¿Por qué? Porque esa proteína que se va a convertir en carne de pollo, que se va a convertir en huevos, que se va a convertir en carne de cerdo, va a pasar derecho, va a quedar en la cama. Vamos a sacar una gallinaza, una pollinaza bastante enriquecida en nitrógeno, pero nuestros números y nuestros resultados económicos no van a ser los mejores. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por venir a compartir todo tu conocimiento alrededor de granos con nosotros. Y bueno, gracias a ustedes, audiencia, por acompañarnos hasta el final de este episodio. Nos vemos en una próxima. No olviden suscribirse a nuestros canales, seguirnos también en redes sociales y nos vemos en otro episodio de Nutri360. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio de Nutri360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Síguenos en nuestras plataformas para más información.